Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conducen Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello. Buenas noches, Uruguay. Hoy sí, al completo. Álvaro César Alfonso, Horacio Mario Lampariello, Javier Caraballo y quien les habla, Héctor Amodio Pérez. Ponemos en marcha el cernidor número 236, correspondiente al día 20 de octubre del año 2025. El Tribunal de Apelaciones confirmó por unanimidad la formalización del ex senador Charles Carrera. Se confirmaron los delitos de fraude y utilización indebida de información privilegiada. De otros delitos se salvó. Charles Carrera es miembro del MPP. En mi opinión, representa lo más granado de esa agrupación política que, siguiendo las directivas de su extinto líder, cree que lo político debe prevalecer sobre lo jurídico. El caso de Charles Carrera estuvo radicado en la Fiscalía a cargo de la fiscal Silvia Porteiro, que durante 3 años no avanzó prácticamente nada en la investigación. Esta demora provocó el enojo, a mi parecer justificado, del ex senador, que consideró perjudicial para su trayectoria política dicha mejora. La defensa del ex senador había pedido a la fiscal de corte que recusara a la señora Porteiro, pero Ferrero se negó. Silvia Porteiro pidió ser trasladada y Sandra Fleitas ocupó su lugar, con lo cual la investigación avanzó de forma rápida. Curiosamente, en este caso fue la rapidez con que la señora Fleitas movió el expediente lo que provocó el malestar del ex senador. O sea que la coherencia entre los dichos y los hechos nunca ha sido el fuerte del MPP, y los enojos del ex senador así lo confirman. Como una coletilla al tema de la fiscalía y demás, seguimos sin saber nada del atentado contra el domicilio de la fiscal general Mónica Ferrero, pese a las varias detenciones y procesamientos por causas que no parecen tener relación con el atentado. En lo personal, no puedo dejar de referirme al fallecimiento de Daniel Figares. Cuando yo volví en el año 2015 y se me detuvo para intentar procesarme, dentro de la tónica general de los medios de prensa, Figares y su compañero de programa, Carlos Peláez, mostraron algunas dudas acerca de la historia oficial contada por el MLN. En junio del año 2016, me visitó una historiadora chilena, la que me proporcionó la copia de las supuestas memorias de Amodio Pérez, incluidas en el conocido archivo Cámpora, que duerme el sueño de los justos en el archivo interdisciplinario dependiente de la Facultad de Humanidades. Fue en esos momentos que pude comprobar que todo lo publicado hasta entonces y que se había hecho pasar como mis manuscritos del año 1976
era copia textual de esas supuestas memorias. Ante esa evidencia, teniendo además ya en mi poder la copia verdadera de mi manuscrito, que mi madre había enterrado en el jardín de casa, y dada la actitud aparentemente menos sesgada de Rompecabezas, el programa que Figares llevaba junto con Carlos Peláez en El Espectador, me puse en contacto con Peláez, al que le ofrecí lo que para mí era una primicia en esos momentos: demostrar la falsedad de mis supuestas memorias. No lo conseguí. Peláez me dio largas, larguísimas, y ante mis reclamos me dijo que el programa no dependía de él, que la responsabilidad era de un equipo y que dicho equipo no consideraba de interés lo que para mí era una primicia. Yo ya estaba en contacto con Álvaro Díez de Medina, por otras razones, quien creyó que era un tema para ser encarado por Leonardo Abercon, quien también rehusó encarar el tema. Finalmente fue el mismo Díez de Medina, con el libro Mapa de un engaño, que puso en claro las diferencias entre mis dichos y los que aún permanecen en los archivos de humanidades, sin que nadie se haya tomado la molestia de cotejar uno con otro. Cuando ya la historia oficial hacía agua por los 4 costados, Figares me invitó a su programa, Rompecabezas. Existía todavía el programa en Radio El Espectador. Fuera de micrófono, hablamos de mi planteo del año 2016 y me aseguró desconocerlo. Me reconoció, sí, que se habían comportado mal, habiendo tomado como cierta por lo menos una parte de la historia oficial del MLN, sin darme la oportunidad de dar a conocer la versión mía, lo que luego se llamó La Otra Campana. Entrevistamos a La Mana, me dijo, que decía lo mismo que vos. Sí, era parecido, pero no era yo el que lo decía. A partir de ahora va a ser distinto, me dijo, pero la verdad es que nunca más nos hablamos. Hoy estuve escuchando a La Mana con Figares en mayo del año 2017, pero no pude encontrar la entrevista conmigo. Misterio. Ha desaparecido de internet. Estuve leyendo el libro La Coalición Republicana, del cual hablamos la semana pasada en este mismo programa. Pese a que su autor Francisco Fay dijo que se puede leer sin seguir el orden del índice, empecé por el inicio, como es lógico, que son los prólogos de los expresidentes Lacalle Herrera y Julio María Sanguinetti. Ambos coinciden con Fay, lógicamente, en que la coalición es la herramienta válida para sacar al Uruguay del estancamiento al que lo ha llevado el Frente Amplio. Pero a mi juicio, sin tener en cuenta que la crisis económica comenzó tras la Guerra de Corea, año 1952, y que quienes comenzaron la política de dependencia de los organismos internacionales fueron los partidos tradicionales, cuando las izquierdas uruguayas iban cada cual por su lado. He notado en lo poco que he leído una cierta sensación de victimismo. La coalición fue derrotada por el falso relato. No puedo dejar de recordar que lo mismo decía la izquierda uruguaya en relación a los partidos tradicionales allá por los años 60, cuando desde la derecha se decía que los niños uruguayos íbamos a ser enviados a Moscú si el Partido Comunista triunfaba en una elecciones. No voy a discutir los análisis que Fay hace para llegar a la conclusión
de que hay una esperanza muy amplia de base popular que está esperando que esa coalición se consolide de manera de implementar las reformas que hagan del Uruguay un país próspero y libre donde poder avanzar, superarse y mirar el futuro con optimismo. Esto es textual del libro, página 284. Yo personalmente espero que se nos diga qué reformas son las necesarias y de qué forma la coalición republicana las planteará y llevará adelante. Sobre todo teniendo en cuenta el estado de dependencia de Uruguay en relación a los organismos internacionales, confesado por el ministro O'Donnell hace unos días. Dependencia que empezó allá por 1959, con el ministro Assini al frente de la economía nacional. El Partido Nacional ha iniciado un periodo de análisis, de autocrítica de los resultados electorales de 2024. Por propia experiencia, sé lo que cuesta reconocer los errores y sobre todo asumir sus consecuencias. Creo que uno de los errores fue la falta de un programa de gobierno común que hubiera zanjado las diferencias ante temas puntuales sin que ello implique abdicar de las características de cada partido miembro de la coalición. Otro tema a tratar es reconocer que el enfrentamiento iniciático entre blancos y colorados no está resuelto del todo y que si los partidos están para ganar elecciones, el quid de la cuestión es para qué se quiere ganar. Casi como una anécdota, quiero recordar las palabras de Fay acerca de Aparicio Saravia, que inició sus revoluciones cuando él, Aparicio Saravia, personalmente gozaba socialmente de los principios por los que se propuso luchar. Esa fue una crítica que se nos hizo a quienes allá por 1963 nos propusimos hacer la revolución en nuestro país. Unos burguesitos puestos a hacer la revolución para los pobres. Pero esa misma crítica sirvió para que muchos blancos se hicieran Tupamaros. Y hay que recordar que políticos blancos como los hermanos Heber nos hablaban de irse a las cuchillas. Año 1970. Y quiero recordar de pasada que Díez de Medina en su libro El voto que el alma pronuncia nos dice que Aparicio Saravia fue indemnizado por sus levantamientos con 2 millones de pesos de la época. Seguramente un antecedente de la PER actual, otorgada por un sistema político que en su momento, cuando se votó la PER, tenía la cola de paja. Después vendrá la teoría de los 2 demonios para que el sistema político quedara fuera del enfrentamiento. Por hoy, yo me doy por satisfecho. Como verán, estoy algo recuperado de la voz, no totalmente del proceso gripal que me ha golpeado. Bueno, sí, golpeado, la palabra exacta. Algún golpecito me ha dado. Pero aquí vamos tirando. Está bien. Primero, estar contento que ahora ya tenemos a Alvarito acá. Vamos por supuesto. Ya nos han mandado algunos mensajes que los voy a leer después, porque yo quería hacer una pequeña precisión de cómo el sistema periodístico uruguayo maneja los titulares. Entonces, usted habló del tema de la imputación de Charles Carrera en el Tribunal de Segunda Instancia. Sí. Entonces, el Observador tituló: Tribunal de Apelaciones confirmó la imputación de Charles Carreras por 2 delitos, pero revocó el de falsificación ideológica. Ahora, si vos vas a Montevideo Portal dice: Tribunal de Apelaciones exoneró del delito de falsificación ideológica. No dice nada de y adentro chiquito dice: y le imputó por 2 delitos.
O sea, según como lo mires, es el cristal Ujú. que funciona, ¿no? No hay otra historia, son divinos. El único objetivo, porque a mí me convence más pero no porque me gusta, claro, porque por lo menos es más explicativo. Puso todo en el titular, que fue imputado Charles Carrera por 2 delitos, pero se le revocó el de falsificación ideológica, misma tipología de letra negrita, y después aclara todo lo demás, o sea, es mucho más objetivo. Pero así funciona el periodismo en el Uruguay, por plata. A mí me gusta el que he leído, que es el del País. Sí. ¿Cuál es lo más importante? El Tribunal de Apelaciones confirmó por unanimidad la formalización del ex senador Charles Carrera. Claro, Es lo es lo más importante. importante. Claro. El más objetivo, si quiere, fue el otro que Sujeto, dijo. verbo y predicado, dice. ¿Te acuerdas? Pero el del observador, por lo menos, en el mismo titular, te dice que perdieron 2 y que salvó 1. O sea que va 2-1 abajo. ¿Está bien? Y después lo desarrolla. Cuando lo entra a desarrollar, le dice, bueno, que lo tuvieron del 2013 al 2016, hospitalizado, pagándole 20.000 pesos aparte por mes, que eso le correspondía a los funcionarios policiales y no a él, que no lo era, por lo tanto lo estaban imputando. A ver, el tipo se quejaba que la fiscal lo tenía el expediente escajoneado. Ahora lo mejor que le podía pasar al cristiano que tuviera cajoneado el expediente. Porque seguro le dijo, no, pero va muy lento. Quería que se lo archivaran. Pero él no decía eso, que estaba cajoneado. Cuando lo agarró la fiscal nueva, lo sacó rápido. Entonces, ¿cómo dijo Amodio? Tiene una contradicción entre lo que digo y lo que quiero, o lo que hago. Es así. Y yo quería tener una noticia hoy que los televidentes capaz que ya la saben, pero es fresquita. Y a Alvarito le va a gustar porque Alvarito trae un par de temas que están relacionados. Esto él me los tiró hace un rato y dije, yo tengo una y arranco con esa y vos te subís al caballo y le pegás. Va a ser el que le pegue hoy primero. Yo me voy a reír un rato, Álvaro le va a pegar y si usted quiere subirse también al caballo, súbase. Escuche. No pegar, es una información Fría. fría. Es igual que esto, ¿no? Seguro, Yo voy a leer claro. un artículo de un diario, el Diario del País, ¿está bien? Escrito por Andrés López Reilly, vamos a dar la data, Sí. el 20 del 10 del 25 a las 3:39 de la madrugada, tempranito, fresquito de hoy. Ujú. Entonces el titular dice, Mujica llega a un videojuego que abarca desde sus años de Tupamaro hasta su casamiento con Topolansky. El proyecto pertenece al realizador Facundo Tavares y combina historia reciente, humor y cultura popular. También viene generando cuestionamientos en las redes. Dice, en su casa de Montevideo, un joven desarrollador trabaja desde hace 1 mes y medio en un proyecto que ya despierta curiosidad, risas y polémicas. Pepe Mujica Simulator se llama. Simulator está lindo, porque no sé si es el simulador él o simulador el programa. Me gustó el nombre. Detrás de la idea está Facundo Tavares, un programador autodidacta de 26 años que sueña con hacer un videojuego realmente uruguayo. Está bien. Mujica es uruguayo. No podemos discutirlo eso. Inspirado en la vida del expresidente de sus años como guerrillero Tupamaro hasta su paso por la primera magistratura del país. El título es un poco un chiste, no es un simulador, dice, aclara Tavares a Domingo Entre Risas. La idea es recorrer toda la vida del Pepe, empezando por cuando lo capturan en 1970. No cuenta ni la mitad de Claro. no cuenta ni la mitad de la historia. Bueno, pero por favor. Pero mire que hay cosas interesantes Pero para por que cuente. favor. Por Mujica ejemplo, usted imagínese Mujica empezó su carrera política muchísimo antes. choreando. También. Esa fue antes. También, pero su carrera política como secretario personal de Erro y todo lo demás, eso es muy importante en la vida de... Claro, pero usted lo que pasa, usted entienda, esta gente joven lo que hace es un juego y otra con cosa, imágenes. Y otra cosa más. Sí. Nieto de un acaudalado Claro. coloniense que tenía mucha plata y que se hizo poner 6 kilómetros de línea porque no tenía teléfono en su casa. Imagínese lo que podía salir eso en esa época, cuando Mujica pasaba mucho tiempo en la casa de su abuelo. Cordano. No, los orígenes, como no va a tocar. No sé, espere que sigo. No se desespere. Yo No, sabía pero- que el hombre se tiraba palomitas. No, le levantabas pero el si va a empezar centro. en 1970, Pero mire, con que. se come el Mujica estudioso.
Bueno, el pero, Mujica, lector de los clásicos griegos y toda esa historia, pero capaz que... que cuenta tan maravillosamente Walter Pernas en Comandante Facundo. pero ¿Y escucha, cuándo tomó clases de piano Mujica? Que lo cuenta de Pernas. pero escuche esta parte. Capaz que ahí cuenta, por ejemplo, la fuga de Punta Carreta, cuando venían corriendo, no la de Punta Carreta, la fuga que estaban haciendo, lo venían corriendo los militares, y lo termina salvando Alicia Rey, que dice, yo me entrego porque vengo dañada. No, pero eso fue en el 72. Bueno, pero esa entra. Esa va a entrar, supongo. Y ahí, ¿quién va a ser el mártir? ¿Quién va a ser el bueno? ¿Alicia Rey, que luego la acusa y él no la defiende de traidora? Porque tendrían que poner eso en la historia. Capaz que hay que hablar con el muchacho. Usted es la persona indicada para dar la otra campana. Y el hombre evaluará qué pone en el... Me hizo reír, ¿ves? No, pero espere que no terminé. Espere que esto recién empieza. Espere. Dice, entonces le decía, pero también dice eventualmente llegar a su desaparición, dice. Pasar por su etapa de presidente, su etapa de senador, diputado, ministro, su casamiento. El proyecto que Tavares planea publicar en Stream, la plataforma de videojuegos más popular para PC, combina historia reciente, humor y cultura popular. En sus primeras fases desarrolla niveles que representan episodios claves en la vida de Mujica. Va cambiando de nivel a nivel. Esto es como eso va pasando... Sí, dice en qué momento, hasta qué momento va a incluir en el videojuego la historia. Y hasta su muerte y después de la muerte. Capaz que lo hace como un angelito. O sea, o un diablito. La reunión donde se decidió que los que no entregaran las escrituras de las chacras del Movimiento por la Tierra los iban a pasar a mejor vida. Ronnie Escarcela. Sí, claro, la muerte. Supongo Sí, yo claro. que ese hecho quedará patente. Acá el Porque muchacho, yo creo que el muchacho tiene buenas intenciones. Él escuchó una campana sola. Yo creo que habría que ir a verlo a este hombre y decirle, mira, venga, yo le voy a dar mi verdad. Usted junte la otra y después haga lo que quiera. Eso sería más. Y se lo digo en serio esto, Amodio. Porque el Botija este tiene 26 años. Para esa generación, el hombre es un héroe. Fue la historia que le vendieron. ¿Usted cuántos años hace que viene dando su verdad, que está dando vuelta el pastel, pero le habremos llegado a estos gurises de 26, 27 años? No soy yo el único. No, yo sé que no es usted. No soy yo el único. Ya se sabe que Mujica ni fue, como decía el tango, ni murió ni fue guerrero. Está clarito, ¿eh? Se Claro, te fue la gripe y andás tirando de tu lado. El tema es así. Mujica fue un personaje dentro del MLN de tercer orden. Hubo dentro del MLN militantes del MLN que la historia no reconoce y que han sido olvidados por la historia oficial, porque cuando el MLN abdicó de sus principios para que le permitieran entrar al sistema político, Sí. se fueron del MLN, renunciaron. A esos militantes que hicieron el MLN realmente, que son los olvidados de la tierra, bueno, los olvidados del MLN. Eso la historia los ha dejado de lado y ha glorificado a personajes que los necesitaban, porque no habían precisamente tenido ninguna responsabilidad en el descalabro del MLN. Los necesitaban como personajes, el palito de la colmena, Para hacer el video. para hacer la unión. Claro, ¿quién podía acusar a Mujica en ese entonces de ser el responsable de la debacle? Nadie, porque no figuraba. Sin embargo, fue responsable de la debacle. Porque él, junto con Zabalza y Martínez Platero, sabían lo que se estaba cocinando. Se iba a cocinar el 14 de abril. Estaban presos, sin embargo sabían, a través de la información que subterráneamente ellos mantenían, estaban informados de todo lo que iba a pasar. Lean
los audios del ocaso, lean los testimonios de Efraín Martínez Platero, de Marcelo Estefanel, del Mojarra Wolf, y vean cómo Mujica estaba enterado de todo lo que iba a pasar el 14 de abril. Después le acomodó el cuerpo, como hizo siempre. Dijo, no, yo me conformaba con que se denunciara. ¿Por qué se conformaba con que se denunciara? Quiere decir que sabía lo que iba a pasar. Porque si no, no Mire, podía tener una opinión en Para contra. que termino Sí, que no, te y una cosa más. También sabía que iban a matar al coronel Artigas Álvarez. Y que la cosa era Gregorio Álvarez, pero después se dieron cuenta que no trabajaba para la CIA. ¿No? Sí, sí. Y, claro. que no tenían información Finoli, como él. Como sí decía. No, y decía. además le echó la culpa a Pérez A Luz, Pérez Luz, al ahí Goyo está. Pérez Luz. Ujú. Bueno, y acá dice el muchacho, dice, para Facundo Tavares, dice, Pepe Mujica Simulator no busca provocar sino construir identidad. Lo que más me ilusiona es poder hacer un videojuego que realmente es uruguayo. Dice, la figura de Mujica, a la vez de mítica y terrenal, parece prestarse naturalmente a la ficción interactiva. Tavares no lo sabe, su videojuego no pretende ser una biografía fiel, atento, sino un recorrido simbólico por los episodios que marcaron a una generación. Todavía hay muchas ideas que no están del todo concretas, reconoce. Pero eso es lo que nos han vendido siempre. Ya, te venden el aire. Pero vamos, comandante Facundo, dice Pepe, el extinto José Mujica Cordano, la historia que se cuenta se parece bastante a lo que yo pensaba en aquellos momentos. La historia que se cuenta, Sí, sí. ni siquiera la valida. No. Dice, se parece bastante. Comandante Facundo es un libraco como de 500 páginas, que es falso del inicio hasta el final. Se le adjudican al Pepe cosas, conversaciones que nunca se dieron. Rosenkopf, yo y Mujica no estuvimos juntos jamás en ninguna reunión. Pues ahí se simulan conversaciones, reuniones en las cuales participamos los tres, donde yo siempre llevaba la de perder, claro. Porque el libro estaba No, para te eso. tenían de perejil. El libro estaba para eso. Claro. Y como eso, te digo, bueno, las andanzas de los porteños que se le adjudican, que el Pepe en las cloacas tomó la decisión de mandarnos a Wolf y a mí a buscar ayuda. Por favor, si el Pepe no sabía ni dónde estaba. Bueno, Alvarito, Sí, ya no. levanté el centro. Usted quería hablar de esos temas. Tenía más para meter. Más centro que Vele. Amodio también. Porque Me encantó, viste que yo te dije se mete y no me dejaba avanzar en el artículo y se metía el Pero tipo. por favor. Estaba entrando al ring, derechito Sí. iba de firme. Por favor. también por el tema de los archivos. Ah, por los No, Todos. yo pues, termino. Ahí está. Si este joven No termina porque después que yo lea esto. Se va a meter de intervenir. vuelta. quiere hacer un videojuego, tiene temas. Ahí, más. Agarre, yo qué sé, la vida de Forlán, por ejemplo. No, pero la Yo de qué Mujica sé. puede ser lo que él debería hacer. Y yo se lo digo en serio. Vamos a buscar el muchacho este dónde está. El Uruguay es chico, Montevideo también. Pero, Lo vamos a visitar. Usted le pero cuenta no su el historia. Si él no quiere el escucharla. personaje, no el personaje, el Pepe. Eso es un personaje de ficción. Es un personaje que el Pepe interpretó durante muchos años y lo interpretó muy bien. Pero le voy a decir algo. Muy bien, pero hablar del verdadero José Mujica Cordano no es para un videojuego. ¿eh? Sería para un videoduelo. Sí. Me gustó el título. Sí. Le voy a aclarar una cosa. El MLN, en su momento, y el MPP, habían hecho un video tipo animación en donde él luchaba contra los militares en la época de la dictadura. Lo tuvieron que bajar. No lo puedo encontrar. Lo buscás por todos lados, lo borraron de YouTube y de todos lados. Si lo tuviera sería divino. Pero ellos lo pusieron porque estaban generando el mito. Lo que pasa es que hay mitos que se le caen a borbotones. Entonces buscan ahora esa generación de gurises jóvenes que se ponen a jugar en las computadoras y creen lo que están viendo. Que no quiere decir que sea verdad. Alvarito. Ahí está. Bueno, Amodio habló del tema también de los archivos. En la jornada de hoy he enviado un nuevo correo a la Comisión de Derechos Humanos
Género y Equidad del Senado de la República, porque hace más de 2 meses que pedimos una entrevista por el tema de los archivos, porque no se cumple la ley que fue votada en el gobierno pasado. Y en ese marco existen archivos, como el archivo Castiglioni, que tiene solo de índice más de 540 folios, solo de índice, con temas liberados y otros reservados. Acá hay material para el videojuego, a ver cómo se hace. Pero este material no es en la etapa de guerrillero, sino cuando ejercía un cargo público y recibía a terroristas alemanes en el Uruguay y hablaba con ellos. ¿Era diputado o senador? Diputado. Mire usted. Y en el archivo Castiglioni, se ve que se olvidaron de reservarlo, lo encontramos. Tiene 15 páginas, es un memorándum secreto del Ministerio de Defensa Nacional, de la DGID, es decir, Inteligencia Militar, que dice, es del 3 de marzo de 1999, el memorándum Asunto Síntesis de los controles realizados a ciudadanos alemanes vinculados con el terrorismo durante el mes de febrero de 1999. Situación al 1 de marzo de 1999. Esa es la banda de la fracción del Ejército Rojo alemán, que es Baader-Meinhof. Ahí está. Y en la introducción dice, a partir del 29 de octubre de 1998, la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior comenzó a recibir información de la Policía Criminal Federal Alemana en el sentido de que un grupo de alemanes pertenecientes al movimiento 2 de junio de ese país ingresaría al Uruguay en febrero del 99 por distintas vías, luego de realizar una gira por otros países de Europa y por Argentina. La información recibida señala que el mencionado movimiento 2 de junio es un precursor de la fracción del Ejército Rojo alemán y sus miembros viajarían acompañados por simpatizantes de la escena autónoma de la izquierda de Berlín, todos los que tomarían contacto con otros alemanes ya residentes en el país y con integrantes del MLN Tupamaro. Mira qué interesante. Sí, pero lo más interesante es que los alemanes notaron o se enteraron de todo esto porque pincharon el teléfono de la estancia Spartacus, ¿no? La misma donde fue asesinado Pascasio Báez. Pascasio Báez, que Ahí fue está. de vuelta a su Es dueño. decir, que en democracia, después que en el 85 fue entregada y se pagó, etcétera, etcétera, siguieron operando. Mira qué interesante. Sí. Bueno, Y después se hacen que no tengo nada que ver, que yo no sabía pero, nada. bueno, entonces notaron 3 puntos. 3 mujeres alemanas que residían en Uruguay. No voy a dar los nombres. 2 que tenían relación directa con conocidos dirigentes del MLN. Y se da el enfoque de las investigaciones. ¿Cuál fue, no? Claro. Dice, en virtud de que la inteligencia policial se vería superada operacionalmente para el control de este grupo de personas, debidamente autorizado por el ministro del Interior, su director solicitó el apoyo operativo de inteligencia militar. En base a esto se realizaron las coordinaciones correspondientes, dado que los alemanes vinculados al terrorismo residentes en el Uruguay fueron desde su llegada años atrás y estaban controlados por inteligencia militar, aunque en forma discontinua. En consecuencia, se acordó no controlar al numeroso grupo de alemanes, aproximadamente 15 personas, sino establecer como puntos de partida los 3 contactos alemanes residentes en el Uruguay que recibirían al grupo visitante. Y ahí se dan una serie de comprobaciones, ¿no? Estoy resumiendo porque el documento es bastante extenso. Sí, 15 páginas. El 8 de febrero del 99 fue captada una llamada en Berlín realizada desde esa ciudad a la estancia Spartacus.
kilómetro 113. Claro, ruta lo que los 9, tenían propiedad enganchados eran los alemanes allá en Berlín. Sí, de Néstor Esclavo Arman. Bueno, y ahí sigue, ¿no? Entonces apuntan a 3 objetivos, ¿no? A las 3 mujeres alemanas. Una se domiciliaba en Millán 2582, que es donde Frente al loquero. se preguntan, se produce una de las principales reuniones. Aparece gente que fue detenida porque se la encontró con pegatinas contrarias al general Pinochet frente a la Embajada de Chile en Montevideo, y al ser interrogada dijo que se encontraba en el país viviendo en una casa de amigos, una alemana, ¿no? Por intercambio estudiantil, siendo posteriormente liberada. Bueno, así sigue hasta el 19 de febrero del 99, que fue una jornada, dice el documento de inteligencia militar, de importancia para las actividades de los alemanes y del MLN en el Uruguay. En la tarde se realizó en casa de Schiller una de las reuniones más numerosas detectadas hasta el presente, aunque algunas personas se encuentran en proceso de investigación para determinar su identidad. Se mencionan a continuación las observaciones realizadas. Bueno, habla quién entró a las 18:20, quién entró a las 18:50, y 20 minutos antes de empezar el cernidor, si estuviera en el año 99, a las 19:10... Sí. Entró el hombre. Esto parece cosa de loco, ¿no? Porque ahora se me quiere terminar la batería. No jodan, no, Sí. no, ahora no. No, ahora no. Dice 19:10, ingresó al lugar el diputado del MPP José Mujica Cordano, acompañado por su mujer Lucía Topolanqui Saavedra. Los mismos arribaron en la moto Piaggio modelo 98, color verde oscuro, metalizado, etcétera, etcétera. Y se retiraron a las 23:45, siendo despedidos por la señora de casa y otra persona, que una NN de unos 40 años. Esto sigue y va más adelante. Y se estima, dice, que esta reunión a la que concurrieron unas 15 personas es coincidente con la información proveniente de Alemania, en el sentido de que no se realizarían reuniones formales con el MLN, sino que se procuraría desarrollar los temas políticos a través de contactos personales con dirigentes del MLN, siendo el vocero más importante de esta organización en la oportunidad el diputado José Mujica Cordano. Bueno, esto sigue, tiene muchos nombres de alemanes, también de uruguayos, de dirigentes del MLN, etcétera, etcétera. Nuevamente aparece la estancia de Spartacus muchas veces. Incluso hay otro documento que también se olvidaron de reservarlo, donde aparece el número de la estancia y toda la vuelta así, lleno de teléfonos de los contactos que los alemanes habían enganchado a través de esa primera llamada de... Así que operaba fuerte en el año 99. Sí. Ministro del Interior es Stirling, que habíamos dicho hoy. El 19 de febrero del 99 se recibió comunicación de la policía alemana en el sentido de que se había interceptado una comunicación desde Alemania a la estancia Spartacus, kilómetro 113, bueno, donde se habló con una ciudadana alemana, y posteriormente se obtuvo la relación de llamadas telefónicas, es lo que mencionaba, realizada de la estancia Spartacus hacia otros departamentos y hacia el exterior del país, entre el 1 y el 15 de febrero, obteniéndose de sus análisis vínculos muy significativos que se informan por separado. Lástima. Es decir, que hasta Beckenbauer se debe haber enterado de todas las llamadas, ¿no? Seguro. Y miren lo que pasó. El 19 de febrero del 99 se realizó un vuelo de reconocimiento en un helicóptero de la Armada. Estamos hablando de 15 años casi de democracia, ¿no? Sí. Obteniéndose tomas fotográficas del casco de la estancia Spartacus. Y a partir del 27 de febrero comenzaron a retirarse hacia Buenos Aires y posiblemente hacia Alemania algunos de los integrantes del grupo, permaneciendo otros pocos unos días más en el país. Después vienen las consideraciones generales
y se dice que se verificaron en alto porcentaje los informes anticipados provenientes de la policía alemana. No obstante, el material fotográfico proporcionado por esta fue de muy mala calidad, dificultando las investigaciones. Se confirman y se reiteran una vez más los vínculos establecidos años atrás del MLN con organizaciones e individuos comprometidos con el terrorismo en Alemania y que hoy sirven también como respaldo político internacional y apoyo logístico, en particular, miren esto, para el Alternativas en Uruguay y el impulso del proyecto de radios piratas. ¿Te acordás que las legalizaron? Sí, exactamente. ¿Te acordás después, de eso? Sí, después habla de miembros del MLN que viajaron a Alemania, entre ellos Mauricio Rosenkopf, y visitando en la cárcel a dirigentes de esta organización Terrorista. Y concluye este documento de la inteligencia militar que estaba en el archivo Castiglione, y vuelvo a reiterar, hay otro más que tiene anotadas todos los teléfonos. Todos los que se habían comunicado. Que se habían comunicado con los nombres, por supuesto, respectivos y las direcciones de donde eran esos teléfonos. Queda claro, dice, que este grupo de alemanes viene siendo estrechamente vigilado en Alemania, dada la información precisa oportunamente proporcionada. Se advierte un buen empleo de medios técnicos, ¿no? Los alemanes. Sí, Por parte de clarito. nuestros servicios, se observa, por el contrario, carencias importantes de material técnico, inclusive los elementos básicos como ser vehículos, cámaras fotográficas, teleobjetivos, equipos de escuchas, etc., retardándose notoriamente las investigaciones y no pudiendo llegar a determinaciones concretas. Esto cobra especial significación en momentos en que el Uruguay está centralizando la atención internacional por actividades de terroristas en nuestro país, con fuertes presiones, y miren lo que dice acá, desde el exterior, inclusive indicios firmes de que otros servicios procuran instalarse en el país para operar contra el terrorismo. Llegaron a operar 11 servicios de inteligencia, más o menos, en esa etapa en Uruguay, producto de esta situación. Pero los alemanes estaban muy prolijos, le pasaban Sí. la información y todo acá dormían la siesta. Claro. Y bueno, colorín colorado. Este cuento no se ha acabado. Este cuento no se ha acabado. No se ha acabado. No se ha acabado porque las relaciones internacionales, en este caso acá son claras del MPP, de manera muy diferente a las que se realizaban en la década de los años 60 y 70 a través del MLN, que tenían contacto con las organizaciones guerrilleras, porque además tenía una comisión de asuntos internacionales y se relacionaba, pero no de esta forma y en democracia, porque en el año 68 ni Amodio, ni Rosenkopf, ni Sendig eran diputados, ¿no? Claro. Porque en realidad acá Mujica lo que tenía que hacer era, si le pasaban información que estaban entrando en Alemania, los alemanes, porque no entraban entraban con documentos falsos por Salto, por distintos lugares, no entraban por el aeropuerto internacional de Carrasco o por algún control migratorio. Eran muy, muy diferentes. Tengo algunos mensajes, mire. Digo, acá el comandante Marcos dice, Charles Carrera denunció a Porteiro por la demora, luego a Fleitas por la celeridad. Cualquier similitud con la gata Flora es mera casualidad. Muy bien, y tiene razón y coincido con el comandante Marcos. El 121, invítenlo al programa, dice, por el botija que está haciendo él. Yo creo que no va. Yo creo que lo máximo que podríamos hacer es ir a visitarlo, para decirle, ¿querés toda la historia? La otra campana, te la damos. Marcelo dice, buenas noches a todo el equipo. Gana el juego el que con más ideas de Mujica logra fundir al Uruguay, dice acá. Está linda esa, hay que pasarle ese dato. Después el 523 dice, volvió el triunvirato, es cierto. El 776 nos manda palabra de Amodio. Disfruta los videos y la música que te encantan. Sube contenido original en YouTube. Y nos manda un video de rompecabezas que pone palabras de Amodio. No sé si este lo ha visto, no lo he visto. Yo no lo voy a abrir ahora porque estoy al aire. No sé lo que rompecabezas. Yo se lo mando a usted y lo miramos después. No, porque a lo mejor es el audio que yo estuve buscando y no lo... Capaz que es eso, ¿no? No lo encontré. Qué genialidad si es eso. Espere que ya te lo estoy mandando. Amodio, porque después me olvido. Ustedes disculpen, pero esto es televisión verdad.
en vivo. Sí, me permiten un minuto nomás esto. Métale un minuto a la candela. Usted vio que Silvio Rodríguez estuvo por acá, ¿no? Sí. Algunos en el gobierno parece que todavía no han leído este libro. Más secreto del PSU. Más secretos del PSU. Y capaz que no quieren gastar plata. Claro, no, y menos la página 219. Porque Silvio Rodríguez vino y se reunió con la señora Ladrona, porque ahora reconoció sus abogados. Eso fue del otro lado del CEO de chat. Cristina. Bien. Y después vino y se reunió con Lucía Topolansky. Sí, es cierto. Ahora, ¿quién es Silvio Rodríguez? ¿Cantautor? ¿O el presidente Orsi dijo que había estado, que había disfrutado el concierto, y que etcétera, etcétera, etcétera? El 1 de marzo de 1985, cuando la CIA paró que Fidel Castro quería mudar desde México a Uruguay para después quedarse con Chile e implantar el comunismo directamente en Chile. En Chile. Estaban rabiosos porque marchaban por todos lados. Ahí está. Y acá está toda la información en una carpeta que también estaba en el archivo Castiglioni. Que se habían olvidado. Que también se olvidaron de qué cosa. Bueno, de censurar, porque ellos lo que hacen es censurar. Seguro, claro. Reservado no la puedes tocar. Bueno, reservado es un tecnicismo para decirte te voy a censurar, no la puedes leer. Hay que reconocer si algún mérito al cernidor que va ganando 2-0 con esto, ¿no? Con lo poco que se les escapa, porque seguro. son medio burritos algunos, Sí. pero porque tienen muchos sensores ellos, Sí. mucha gente para censurar. Y se ve que leen, como está tan repetida la información, a veces se les pasa. Pasa por una carpeta, por la otra no. Hay algunos que hicieron mejor su trabajo como censores que otros. Sí. Y brevemente, como decía el senador Yude, fueron 42 cubanos. Recordemos que el 1 de marzo Uruguay vuelve a la democracia, asume el presidente Julio María Sanguinetti después de 12 años de dictadura por el Partido Colorado. Dice, fueron 42 cubanos que ingresaron al país. Esta es información que fue coleccionada por la CIA, el Mossad, el Servicio Secreto Brasileño, la CIA Argentina, y bueno, y a los uruguayos le dieron todo eso para que después se escribieran, ¿no? Hagan lo que quieran. Fueron 42 cubanos que ingresaron al país para la asunción de Sanguinetti como presidente de la República. Entre ellos los reconocidos cantautores cubanos Silvio Rodríguez y Pablo Milanés. Pablo Milanés después dijo, esto es muy duro, dijo, no me como mala pastilla. Seguro. Una parte de información con sus respectivos anexos deja una serie de constancias. Todos los de la lista que sigue, y esto habrá que preguntárselo hoy al gobierno del Frente Amplio también, han hecho ingresos y egresos del país por el Aeropuerto Internacional de Carrasco, no habiéndose aún controlador de entradas por Colonia, Fraivento, Paysandú, Salto y zonas fronterizas con la República Federativa de Brasil. Pero lo que iba es esto. Todos los ciudadanos cubanos, sin excepción, entran al país munidos de pasaportes diplomáticos u oficiales, aún los integrantes de las delegaciones artísticas que fueron contratadas por empresas privadas. Silvio Rodríguez, ¿entró con pasaporte oficial o entró con pasaporte común? Porque se supone que fue contratado por una empresa privada para sus conciertos. Atento al modus operandi de los servicios cubanos, no se descarta que alguna otra persona que haya venido a Uruguay en el lapso que se estudia tenga intervención en operaciones de inteligencia, habiéndose cruzado varios pedidos de antecedentes a agencias amigas, los que aún no han sido. Todos partieron el 4 de abril, con excepción de uno, ¿no? Pero hay un anexo de información de un parte de toda la información coleccionada por esas agencias, titulado Antecedentes de cubanos operando en Uruguay, establece que el cantautor Silvio Rodríguez está identificado con la inteligencia cubana y funciona como agente propagandístico. ¿Cómo la ve? Ahí está. Yo le voy a contar algo. Uruguay aplicaba el mismo criterio de los pasaportes diplomáticos para los artistas que se iban. Creo que lo cortó el gobierno de la calle Pou. ¿Está bien? En donde todas las murgas, cuando iban a Australia, a Estados Unidos, a España, iban con pasaporte diplomático. Tengo amigos que iban. Y uno de los problemas que hubieron, que tuvieron que cortar, era que llevabas hasta el utilero, porque iban 25 personas, 30 personas, y había muchos que decían, mira, yo pago para
me pago el boleto, llévame, yo te hago de utilero. Y al final de la gira no volvían. Quedaban ilegales. Entonces hubieron quejas del gobierno norteamericano, porque vio cómo es esto, ¿no? La izquierda odia el capitalismo, pero ¿cómo se quedan adentro de Estados Unidos? Yo la verdad que quedo maravillado. Entonces se quedaban, entonces les cortaron y se armó un lío bárbaro, porque fueron a decirle no. ¿Y qué pasa? Ahí ni el frente pudo resistir ese tema. Porque había muchos uruguayos que se quedaban. Decían, pero tenemos queja. Los gringos decían, usted entra con pasaporte diplomático, después no sale y ellos te encuentran. Si quieren te sacan y si no quieren no te sacan. Pero empezaron a quejarse para que no fueran a abusar, que no se hicieran abusos. O sea que no andábamos tan distantes de lo que se hacía los cubanitos, ¿no? Sí. Que daban pasaporte diplomático a los cantantes. Y esto es parte, usted fue parte de esto y que seguramente ahora lo va a vamos a leer. comentar. Espere un poquito. Sí. Tengo acá. Volvió el equipo de primera, dice. El 629. ¿Está? O sea que viene bien la cosa. Tengo más mensajes. El 001 pregunta, Sendik Hijo, ¿se vinculó con ex Tupamaros? Pregunta, Sendik Hijo. Sí. ¿Se vinculó con ex Tupamaros? Sí, claro. Lógicamente. Fue lo que Sí, claro. Mujica Estuvo dentro de la diáspora en el de exterior. aquellos años, sí. Es más, estuvo vinculado a sectores disidentes del MLN, a los 6 puntistas además. Ah, sí, es cierto, me acuerdo. Que, Por otra parte hay una, también, pero eso es en el archivo Berruti, ¿Sí? una documentación que por supuesto fue grabada y en la cual algunos miembros del MLN, jóvenes, querían tomar nuevamente las armas y Sendik Hijo se opuso. Claro. E incluso fue apoyado en ese momento por Julio Marenales. Mira vos. El 776 dice, volvió el periodista Alfonso, más joven, con 20 años menos. Muy Eso. clarito, don Amodio, brillante. Dice. Y claro, el hombre se tomó 30 de licencia. Ahora el que va por la licencia soy yo. No, yo no me tomé licencia. No sé, usted no estuvo acá. No, bueno, Yo me voy a tomar licencia, No. yo me voy a perrear. Tengo Nicolás. Primero, había que tomar distancia por el tema del documental porque se estaba entreverando todo. Y veníamos, la situación. sí, venía complicado. Ahora vamos a hablar de eso. Sí. Nicolás dice, buenas noches, lindo verlo a los 3 mosqueteros juntos. ¿Podrían invitar algún día al comisario Vicafón para hablar de Tupabandas en democracia? yo lo había pensado. Muy bueno, vamos a Yo hacerlo. lo había pensado. Porque precisamente uno de los problemas de los gobiernos de los partidos tradicionales se dio fundamentalmente en el gobierno de don Julio María Sanguinetti, que era el presidente de la República cuando el tema de las tupabandas. El comisario Vicafón declaró en un reportaje en el diario El País realizado por Paula Barquet que él recibió la orden de no proseguir con las investigaciones acerca de las tupabandas. Después se retractó, echó para atrás. Incluso Paula Barquet no prosiguió con las investigaciones, según ella, porque recibió amenazas. Entonces, eso también fue obra de los partidos tradicionales. Y sí. ¿Mm? La ¿Cómo? no investigación de... Porque el relato se impuso en muy buena medida porque quienes conocían la verdadera Es historia verdad. que se había dado de 1972 en adelante, porque eran gobierno en ese entonces, porque habían discutido con el entonces presidente Bordaberry la situación, si había negociaciones, si no las había, conocían la situación y callaron. Bueno, este es otro ejemplo más que leímos, ¿no? El Sí, que ahora leímos vamos. es otro ejemplo más, Sí, del claro. año 99. Por eso. ¿Viste? Acá está toda la información. Si te están diciendo a la hora que entró y a la hora que se fue. Pero perdón, cuando mataron a Escarcela por el tema de no entregar los títulos de la chacra, ¿no se juntaron entre ellos y le preguntaron, ¿fuiste vos, fuimos nosotros? Ujú. Se juntaron. ¿Estamos de acuerdo, no? Del teléfono rojo.
El teléfono rojo porque tenían miedo de que se armara un desbunde. ¿Fueron ustedes o fuimos nosotros? Dijeron, no, nosotros no fuimos, dijeron los militares. Entonces fuimos nosotros. Pero no investigue. Y no investigaron. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, señor. Yo tenía un temita que lo tengo entre ceja y ceja hace varios días porque salió el 24/9/2025. Mire que si lo tendré trancado este tema y por toda la vorágine lo pude meter. El título es de Montevideo Portal, dice, nada que ver. Cerro Norte, Ministerio del Interior colocó cámaras y no duraron ni un día. ¿Está bien? Decir, bueno, Lampariello, no. Los dispositivos tenían como fin monitorear una esquina de gran actividad delictiva. Menos de 24 horas duraron las cámaras de vigilancia que el Ministerio del Interior colocó en la Ruta 1 y sobre la calle Agustín Estrada en Cerro Norte. Tampoco vayas a pensar que lo había metido dentro de Cerro Norte. Lo puso en la 1 y Cerro Norte y Agustín Estrada. Según informara el noticiero Telenoche, el equipamiento fue instalado en la mañana del lunes por un equipo técnico que trabajó con custodia policial. A la mañana siguiente se constató que algunas de las cámaras habían desaparecido y otras habían sido destruidas. Vecinos de la zona dijeron al citado medio que esta situación provocó desazón en el barrio, ya que muchos esperaban que las cámaras tuvieran un efecto disuasorio contra los delincuentes. En ese sentido, recordaron que en el cruce semaforizado donde estaban las cámaras se producen numerosos robos, por lo que consideran que esa fue la razón por la que los delincuentes se apresuraron a suprimirlas. Los testimonios señalan que un grupo de malvivientes llegó al lugar en la madrugada y arrancó los aparatos. Qué malo. Ahora yo pregunto, pasaron los días, fíjese que esto es del 25 del mes pasado, del mes de septiembre, va a cumplir un mes ahora en 5 días. El ministro Negro dice que no, que los delitos siguen bajando, que estamos mejor que antes y que la culpa era del gobierno anterior. ¿Está bien? Yo me he quejado acá de que en el gobierno anterior había zonas liberadas. ¿Estamos de acuerdo, no? Entiéndase por zonas liberadas como que el poder del Estado no puede ingresar. Ahí mandan, o sea que son repúblicas independientes, chiquititas, 40 manzanas, 30 manzanas, lo que sea. O 2 cuadras. O 2 cuadras. Donde hay zonas de conflicto más duro. Por ejemplo, Ruta 1 y esa calle, porque claro, es un borde, ¿no? Salen a robar y vuelven a esconderse. El Estado no entra en esos lugares. Y te dicen que está todo bien. No, el Estado no gobierna todo el territorio de la República. ¿Está bien? Yo diría que para empezar tendrían que ser mucho más duros. En esos lugares tenés que poner a la Guardia Republicana. No les estoy pidiendo el ejército. Pero voy por barrios, los voy apretando hasta que se ahoguen. Y cada vez que van saliendo, documento. Este gobierno hace mucho menos que el anterior en ese tema. Porque no, parece que pedir los documentos es malo, que... ¿no? Igual han prometido derogar muchas cosas que no las están derogando. En el 2015 se le presentó al Frente Amplio un programa de ese tipo, sí, de hacer cuerdas. Sí, ahí está. Y pedir documentos. ¿Seguro? Bueno, aquel que no lo tuviera, decir, bien, y que te vamos a dar la cédula, pero no podés salir de acá si no tenés documentos. Claro. Y está, ¿no? Pero fue al cajón. Y claro, pero a ver, si ellos no hacen eso, lo quisieron. En esas zonas, pierden voto. ¿Está bien? Son en esa zona donde meten el 80-90% de los votos. Y viven de esos votos. Le van a decir, Lampariello, sos crudo. No, no soy crudo, soy realista. Agarren la Corte Electoral, búsquenla por circuito, las votaciones en la selección nacional, en la segunda vuelta, que quieran. Y ustedes van a ver que hay determinadas zonas de Montevideo, que son las más conflictivas, donde el Frente vota mejor. Pero no digo mejor que te gana por un 5%, por un 10%. No, no, no. Que te gana 95-5. Te hace destrozo. Y la gente que no vota al Frente vota con miedo. Porque aparte piensan que le están mirando hasta el voto cuando va al cuarto secreto. Entonces, no les interesa. Y ahí dijeron, vamos a poner cámara, porque se ve que tienen alguna intención de parar la mano. Pero no te parece que... Pero no le dan los huevos. ¿No te parece que es de una ingenuidad tremenda en una zona conflictiva llevar a un grupo de funcionarios con guardia policial a que coloquen cámaras que están al alcance de cualquiera? Sí, no, pero aparte, no, ojo, no, pará. Lógico que las iban a romper, las iban a quitar. Pará, te aclaro. Ahí no estaban al alcance de cualquiera, están en altura. Que las mataron a tiro, que es otro problema. ¿Está bien? Bueno, sea como porque son sea. las que ponen arriba, las cámaras buenas.
Porque vos no podés poner una camarita chiquita, no te ponen las buenas y las que te Bueno, ponen pero en la ruta. sea como sea. A ver, pero lo idiota es que en vez de poner el policía custodia para que pongan las cámaras, lo que tenés que hacer es poner los policías 24-24 con rotación. Poner las tanquetas, que tienen varias tanquetas la Guardia Republicana. Dice, no, porque nos discrimina. No, no lo discriminamos. Si permiten que las cámaras estén funcionando, no hay discriminación. Ahora, si las rompen, son ustedes las que la rompen. Pero no les interesa El por la Estado votación. es ausente en esas cosas. No, es peor que ausencia. Porque una Sí. cosa es no estar y otra es no poder entrar. Ujú. Es mucho más No, grave. poder entrar, pueden entrar. Ujú. Dale, Claro, cagado. pero si le pego un palito, ya No puede. salta el Ya, derecho no, humano, sé, etcétera, etcétera. Y te dice, no, que lo mató mal. Ahora Sí. procesaron a un policía, le dieron 8 años. Está bien, el hombre no estaría en sus cabales, creo que no estaba en sus cabales. Parece que cerca de la casa había una boca de pasta base. Entonces, veía uno que él lo declaraba pichi pastoso. Y hablaba con sus compañeros, no lo aguanto más, anda molestando en el barrio, lo voy a matar en cualquier momento. Lo empezó a anunciar el tipo, a sus compañeros por WhatsApp. Y parece que en una de las, no sabía quién era, les preguntaban a ver si le daban el nombre, no lo pudo obtener, pero un día lo vio pasar por la puerta de la casa y tuvo una discusión y lo mató a tiro. El tipo procesado, el policía, y tiene razón, tiene que estar procesado, el hombre mató, ¿no? Porque aparte los comentarios posteriores del policía no fueron los más adecuados. Ay, qué placer que tuve cuando lo vi corriendo y le pegó 2 tiros por la espalda y otro en una pierna, no sé cómo fue. Pero el problema es que vos encontrás a un desequilibrado que quiere vivir tranquilo, pero desequilibrado, y mata a una persona. Entonces vos tenés que poner la policía en esos lugares para que las personas que andan mal de la cabecita, de un lado o del otro, no se transformen en esos líos. A eso tiene que estar el Estado. Ujú. Pero dígame eso que vamos a hablar ahora. Lárgueme. Le largo, a ver Lárgueme. si se acuerda. No, hay cosas, estoy medio Vos- viejito. Está, sí, bueno, con pero te 63 me memorias. Vos sos el que estuviste en la comisión de las escuchas telefónicas de Antel en el año 1985. Sí, soy. Esa pregunta te la hice, ¿no? Sí, Me yo dijiste, contesté sí, que fui sí. yo. Y le Fui digo, yo. vamos a escribir un libro. Sí, te dije, vamos a escribir un libro. Dije yo, pará, te dije. No, yo me acuerdo lo que Sí. dije. Pará, del 85 y me lo planteaste en el 2009, creo que Sí, fue. claro, 2009. Dijo, prescribió, dije yo. Puedo hablar, porque tenía Sí, reserva claro, de secreto. sí, ahí tenías reserva secreto. En una comisión investigadora no podía abrir el pico. La cosa es que nosotros teníamos el expediente, precisamente yo lo había conseguido por otro lado Sí. hacía bastante tiempo, ¿no? Yo tenía parcialmente sí, algunas hojas del expediente que las había hecho yo, entonces yo las tenía, Sí, claro. porque eran las mías, no me quedé con fotocopia de los demás. Sí, yo tenía Usted tenía un totalidad, juego precioso. sí, Usted sí, tenía un juego precioso. Ahí está. Tenía lo que se llamaba las conclusiones. Sí, no, pero además... Que hay un resumen, para las conclusiones hay un resumen de las partes más jugosas y al final están las conclusiones. Pero eran un montón de páginas, era un... No, y eran así, 200 y pico de hojas, porque O sea, las conclusiones 200 y pico. El expediente en Tore eran 13 tiene un nombre, no me acuerdo ahora. 13 secciones, 13, sí, que cada sí. una era de 100 hojas. Sí, grupos. Sí, grupos no, de- tiene otro nombre, sí, no me tiene recuerdo otro el nombre ahora nombre, cuál es. sí. Que en total sumaba más de 1500 hojas. Era un disparate aquello, era algo descomunal, no sé si eran 13 o 15 o 16. Pero era un disparate. Cuando te decían, no, mencionaban en las piezas, 13 Sí, piezas o 15 piezas. ahí En está, la sí. pieza número 5, folio tal, Ujú. porque cada pieza estaba foliada. A continuación seguían las otras, era interminable. Sí, era papita para el loro también, ¿no? Era Usted todo con el eso me acuerdo contenido. que se la pasaba como el chicho por Sí, el pecho. claro. ¿Sí? Y entonces, ¿se acuerda que pese a tener el expediente, lo vamos a hacer en forma oficial a pedir el expediente? Pedir el expediente. Hay que pedir el expediente. Entonces, el 7 de julio del año 2010, dice, visto las presentes actuaciones relacionadas con la petición formulada por, un señor acá, Álvaro Alfonso, de fecha 24 de marzo del 2010, al amparo de la Ley de Información Pública, ¿no? Entonces dice, el directorio de Antel resuelve disponer la entrega de la documentación solicitada agregada en estos sobrados, ¿no? Bueno, pero era el expediente. Usted se imagina, si Horacio dijo que eran 15 piezas y que eran no sé cuántas hojas, acá nos entregaron todo el expediente. Entonces, Y en esa época no había pendrive. ahí está. Y Había, entonces, pero no fue lo posible. único que entregaron, y se suponía que iba a entregar todo el expediente, era el acta 1051 del año 85, donde, para quedar bien, recordemos que en el primer gobierno de Sanguinetti hubo 5 representantes en los
Entes autónomos y servicios Antes descentralizados tenía del 5 Estado. miembros, ahora Ahí, tiene 3. ahí está. Era Pero no, 3-1-1. No, pero 5 miembros, 5 integrantes del Frente Amplio integraron el gobierno, Claro. ¿no? A la salida de la dictadura. Es verdad. Y entonces, lo que nos ponen acá es que el director del Frente Amplio, en este caso, el ingeniero Ulises Anaya, solicita la palabra para expresar que se tiene conocimiento que existen servicios telefónicos intervenidos y dada la presencia del señor gerente general, le solicita que informe sobre el tema. El señor gerente general expresa que no tiene actualmente conocimiento que existan teléfonos intervenidos, ni tampoco tiene conocimiento que funcionarios de la administración recibían órdenes indirectas para intervenir determinado servicio. Luego de un breve cambio de opiniones al respecto, se dispone a continuar con el tema en otra oportunidad. Entonces, Ulises Anaya, que era director Por el Frente. por el Frente Amplio de Antel, parece que nadie le había dicho que las escuchas telefónicas en Uruguay empezaron en 1940, ¿no? Pero Y eso era lo de obvio, menos, era lo de obvio menos. que en la época de la dictadura se iba a ampliar, ¿no? Y bueno, y el gerente general que diga que no. Lo que pasa es que yo le voy a explicar qué pasó ahí. Y bueno. Ahí pasó lo siguiente. El ingeniero Anaya tocó el tema en su momento. Sí, Pero sí. ¿qué pasa? Ahí pasa lo siguiente. A mí viene un amigo, el técnico especializado, que ese era su rango, Miguel Yuria, ¿tá? Hincha rabioso de su cuadro y de su cuadro, de Nacional. ¿Cómo es el cuadro nuestro? El suyo, el de él y el de él, Mionic, cerca. Entonces, Miguel Yuria viene y me dice, ¿viste tu amigo? Dice, yo que tenía una amistad con Miguel Vieites Romero, que era el vicepresidente. Dice, ¿qué pasó con el negro? Le digo, no, dice, parece que el hombre no quería venir acá a Antel, y entonces como no quería venir acá a Antel está enojado. Yo sí, yo sabía que lo iban a mandar al puerto, le digo, pero lo mandaban como vocal, acá lo mandaron como vicepresidente, el tipo tiene que estar más feliz, esto es una empresa pujante que va a tener un crecimiento espectacular. Sí, pero el hombre se había preparado para eso. ¿Y vos cómo sabes todo eso? No, porque lo tienen pinchado. ¿Cómo que lo tienen pinchado? Así nomás, en la cara, te lo escupen, ¿no? Como te dice, voy, no, y el hombre fue y compró un caramelo a la esquina. ¿Cómo lo tiene pinchado? Sí, lo tiene pinchado. ¿Y quién lo tiene pinchado? El ingeniero Bordavere. El gerente general, le digo yo. Sí, claro. Mirá. El que dijo que no. Por eso le tiraron la piala. Se la tiraron arriba de la mesa cuando el hombre estaba sentadito ahí. Seguro, un lío claro. se armó ese día. Sí. Lo invitaron a pelear, se armó un tranca barra. Entonces le digo, ¿pero cómo que no? Y tiene pinchado a todo el mundo, le dice a todos los gerentes de nosotros, todos estamos pinchados, dice, porque él tiene que saber todo lo que pasa. ¿Estás seguro de lo que está diciendo, Miguel? Sí, claro, yo, ¿cómo no te lo voy a decir? Y yo sabía que él no mentía. De extracción blanca, don Miguel Yuria. Entonces, le digo, ¿tenés problemas en decírselo a Miguel Vita Romero? No, me dice, ¿cómo no tenés problema? Vos acompañame, subí. Llego, golpeo la puerta, hablo con el secretario y digo, mira, es urgente. ¿Está Miguel? Sí, está, ¿sabes, Horacio? ¿Pero qué pasó? Tengo que hablar con él. Pero no sé si te puedo atender, ¿viste? Porque siempre tenés esa secretaría sí, claro. que no ayuda mucho a veces. Me dice, no, y si justo lo veo pasar, negro, vení. ¿Te podés atendernos? Sí, pasá, te presento. Miguel Yuria, técnico especializado, técnico especialista. Perito, técnico especialista era, creo. Te va a contar, contale, Miguelito. Bueno, usted hizo papá, y el otro se paró en la silla, aparte un tipo grande. ¿Y usted cómo sabe todo eso? Bueno, por esto y esto. Yo le dije a Horacio, dice el otro, ya no sabía dónde meterse. Sí. Y me dice, pero, ¿y es real? Dice, yo hablé con fulano, le dije eso, le dije lo otro. Dice, no, y también habló con una novia suya, le dice el otro, que eso no me lo había dicho, que es una bestialidad hacer ese disparate, porque ahí sí el otro se entró a preocupar más. Sí, yo tengo una novia, dice el otro, ¿no? Porque él era soltero. Pero no necesariamente era una novia, podían ser 5 o 10 novias, ¿viste cómo es esto el mundo? Y entonces, claro, a veces los gerentes generales buscan esas, más cuando se salía de la dictadura y pasábamos a la democracia, y era el mismo gerente general. Muchacho, era una semana de movidas para acá, para allá, y el tipo lo fue a buscar al ingeniero Bordavere y el ingeniero negaba todo. Bueno, y fueron a la cosa y presentó como grave y urgente el tema en directorio y se citó al directorio siguiente o que subiera, y ahí es cuando Anaya plantea esa situación, y cuando él dice que no, le dice nada porque usted hizo tal cosa. Y aparte, Miguel dijo dónde estaban los equipos que intervenían. Él tenía toda una columna de cables por dentro de lo que es ahora la DGI, el edificio que se le había comprado al Banco Hipotecario, el que da a Colonia y Fernández Crespo, que iba por todos los pisos. Y eso, él mandaba una línea a cada oficina para él. Y ahí tenía todo un sistema de clavijas, en donde un día te intervenía fulanito, después menganito,
y algunos los tenía permanentes. Y todo eso se termina desbaratando porque a él lo ascienden al ingeniero Bordavere. Cuando empieza la comisión investigadora, se empieza a deshilachar el libro, terminan ascendiendo a asesor del directorio y le dieron una oficina en la Plaza Libertad, arriba de Aeroflot, con una secretaria y un teléfono. ¿Tú? Los televidentes deben decir, pero ¿quién contestó esto? ¿Quién firmó esto, no? Claro. Bueno, la firma es de personajes conocidos, ¿no? Sí, y yo le voy a dar ahora el complemento. Seguro. Carolina Cose, presidenta. Fue no quieren saber nada con los archivos. No, pero es peor. Los agarra, ¿Quiere que le cuente algo? A ver si lo conocen a este señor. Fernando Caloya era el vicepresidente. Y el ingeniero Martín Ponce de León, director. Es decir que estaba completo. Estaba por los blancos. ¿Por qué, Terés? Bueno, porque en aquel momento el Frente Amplio, en el primer gobierno, no tuvo representantes de la oposición. Claro, porque Larrañaga no desistió. Te voy a contar algo. Después de eso, como el expediente original había sido enviado al Palacio Legislativo, que fue todo un gran debate en el Senado, porque ahí se demostró que había estado intervenido Hugo Batalla, fue todo espectacular, eso realmente estuvo interesante. Ese expediente nunca termina de regresar el original ante él. Y nunca se resuelve el final de la historia. Ella, después de esto, reabren, porque lo tenían el expediente, habían copias, ¿correcto? Pues siempre se guardaban copias. Las copias enteras las tenían los directorios y habían en jurídica. Y lo reabren y citan a la abogada de aquella época, a la doctora Graciela Damasco, una tipa muy recta, muy correcta, y ella dijo, mire, puede ser o no puede ser mía, porque era todo fotocopia. Y viste que el frente era medio peligroso para esas cosas, ¿no? Entonces, porque ahí al que termina pagando parte de los platos rotos fue el ingeniero Bolívar Argenta. Sí. Y los termina pagando por decisión de él, porque él recibía órdenes del directorio de la época de la dictadura, y las cumplía. Y cuando saltó todo el lío, hubo gente que, por ejemplo, en Paso Molino, creo que era Marfetán, no me quiero olvidar si no me equivocar, ¿no? Llevó una libretita y decía par tal, par 51, conectado el teléfono tal, del día tal al tal. Luego se sustituyen ese par a otro. Porque claro, tenían todos pares distribuidos en cada central, tenía Posito, tenía Cordón. Por ejemplo, en Juan Polié 1192 había una unidad que había quedado para intervenciones telefónicas. Y nos llega la información de que el teléfono de la imprenta La Rueda, donde en la época de la dictadura se reunía el honorable directorio del Partido Nacional en la clandestinidad, estaba todavía intervenido después del 85. Seguro, seguía. Y ellos decían, no, si se mandó cortar todo. Habían tenido tan mala suerte. Y entonces me digo, vamos a probar en la mesa comprobadora. Y voy a la mesa comprobadora, voy a buscar al par que correspondía, que estaba en la calle Galicia, no me acuerdo el número, la imprenta. Pruebo, tengo señal de libre. Pero hay un doble par de cruzada. Acá viene la nieta que siempre tiene la buena idea de interrumpir al abuelo. El abuelo está hablando en el programa. Usted haga silencio y se queda. Entonces hago la prueba y digo, hay doble par, pero tengo señal de libre buena. Le digo, no tengo interrupción ninguna, le habían puesto un buen par. Dice, este otro par sale por el cable tal, que llevaba un multipar, creo que eran de 20 pares o algo por el estilo, a la calle Juan Polié 1192. ¿Sabe qué dijo la abogada? Mañana hacemos una inspección ocular. Miércoles, esto se pone lindo, dije yo. Entonces, te digo mal, le avisé a mi señora Ana, le digo, mirá que tengo un trámite mañana que va a estar complicado. Si no llego a llamarte y ponele a las 2, 3 de la tarde, llama a alguien porque esto se complicó. Llegamos, fuimos, me piden a mí, coordino con los equipos zonales de la zona, no le digo a lo que vamos. 2 equipos, uno fuera de zona y uno de zona. ¿Eso fue por la cárcel del pueblo? Fuimos a la cárcel del pueblo. Por eso le digo. Tocamos timbre, pero más cuando allá llegamos... de la Rueda, también la cárcel del pueblo. Es que la cárcel del pueblo iba el desvío de la imprenta a La Rueda a la cárcel del pueblo. Y no daba la dirección. Entonces tocamos timbre, sale un soldado y dice, los estaba esperando, dice el soldado. Muy bien, estábamos todos pinchados, ¿no? Miro por un costado, para una camioneta a un lado, para la otra camioneta y se cierra la calle. Dije, está complicado esto, ya está feo. Entonces dice, bueno, sí, pero espere que tengo que avisar al comando. Avisa al comando, dan la orden de que nos podemos pasar y se pueden revisar. Estaba todo vacío, porque es real. Los tipos el 2 de marzo sacaron todo lo que había. Ellos cumplieron con la orden de Sanguinetti.
Después todos esos pinchazos posteriores, como en la torre de Antel de aquella época, eran por intereses personales. Claro. No eran por temas de Estado. Era para saber cómo agarrar a un director y maniobrar y ponerme acá tal gerente. No, pero ese tipo no sirve. Ponelo porque yo sé lo que vos hacés. ¿Entendés? Entonces nos hacen pasar, revisamos todo y me dice la doctora, estaba Miguel también, le dice no hay nada, ¿qué hacemos? Porque ustedes dicen que está acá. Y yo le digo, mire, yo estoy convencido que está acá. Ahora esto cuando se fueron limpiaron acá adentro, pero en la azotea no creo que hayan limpiado. Y el cable está. Y si, ¿qué hacemos? Y vamos a agarrar y vamos a poner la escalera, las doble americanas. Le digo, poné la doble americana. Le digo a los equipos, sí, los tipos subieron. Aparte no sabían dónde. Los tipos sí que estaban como gallina dormida en el medio del gallinero. Claro. Un lío bárbaro había. Subieron y miramos en el borde del pretil con el vecino un cable cortado. Digo, rompé la mufla y vamos a abrir acá. Vamos a abrir. Probá todos los cables. No. Acá hay señal. Conectate con mesa comprobadora cordón. Sí, mesa comprobadora. Manda la señal, Jack. Sí, confirmame qué línea te está apareciendo. Y aparecía la rueda, que era la otra punta. Pero la rueda aparecía, en vez de en la calle, aparecía en la calle Galicia y aparecía en la calle Juan Polié. Era un paralelo directo. Subió la abogada. Labró un acta arriba del techo. El soldado de abajo nos miraba y decía, estos tipos son locos. ¿Ya qué? La tipa guapa. Firmó todo, hizo todo el lío y se instrumentó. Fue espantoso. Eso cuando llegó al Senado era una bomba de tiempo. Y fue por las desprolijidades cuando se desconectaron. Ahí está. Bueno, la cárcel del pueblo ahora. Sí. Ahí viene la cárcel del pueblo. Ahí viene la cárcel del pueblo. La ministra anunció, la ministra de Defensa, que la cárcel del pueblo, y dijo la casa de Elena Quintero, y le preguntaría a la ministra, ¿estás segura que la casa de Elena Quintero? Habría que averiguar si esa casa no se compró con el dinero del secuestro de Federico Jara en la República Argentina. Claro, También. esa casa fue el lavado de dinero. Y yo no, Sí. la pregunta es si es así o no es así. Claro. Nada más, pero. No sí, entendí. ¿Qué casa te referís? porque habla de en el momento en que Elena Quintero se saca de la embajada de Venezuela y desaparece, después hay una casa. Que no es la casa de Juan Polié. No No, tiene no. nada que ver con la de No, Ah, no. Juan Polié era otro lío. de otro Ya. seguro. Lo que Sí. pasa es que el Ministerio de Defensa nunca las entregó esas propiedades. Seguro. Ahora, vos Sí, fíjate que se la van a pasar a la ANEP, la de Entregó Juan Polié. otras. Entregó otras, sí. Pero la de Juan Polié, donde se hizo, viste que hace poco está abierto para ir los sábados. Sí. Deben haber suspendido la visita a la cárcel del pueblo. No, pero es insólito que saquen las cosas de ahí, ¿no? Las van a borrar, la ANEP las va a borrar. Y más en este gobierno. Es una de las ideas sacarlo, Sí. para que dentro de 10 años ya no se acuerde nadie que ahí estaba la cárcel del pueblo, que estuvo Molaguero. Hay unas fotos de Molaguero No, cuando se van a salió. acordar porque yo te. Molaguero no. No, Molaguero no estuvo ¿No? ahí. No. Ahí- ¿Dónde lo sacaron a Molaguero entonces? No, No, Molaguero no, lo lo secuestró el OPR PBA, 33. el OPR 33. Lo sacaron por allá por el cerro. No. Ah, es cierto. Ahí sí, estaba me Frick Davis y Ulises Pereira Rebelbel Ah, en ahí el está, momento ahí que está. cayó la cárcel. Exacto. Que Juan María Bordaberry convoca a los oficiales generales a celebrar la caída de la cárcel del pueblo, que fue un golpe Sí, sí. muy importante Fue durito, para fue. el MLN, y les dice que la demuelan Sí. y se la entreguen a Pinto Rizzo para que haga un edificio alto, porque si no, iban después a utilizarlo, pero yo creo que Bordaberry nunca pensó que podía ser utilizado de esta forma, Sí. otorgárselo a la ANEP, y que eso desaparezca, ¿no? De todas cierto. formas, recuerda a Horacio que hice una visita Sí. y que me pedí al Ministerio de Defensa y me abrieron, y bueno, saqué muchas fotos de ahí, ¿no? Claro, pero si no está. Pero no es lo porque- mismo No, que- no es lo mismo. La es lo sensación mismo. que te estará ahí adentro no, es lo mismo que una foto que te manden. Sí, claro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿no? sí, por supuesto. Para pasar nomás la entrada, ¿fue cómoda? No. Estaba apretado y usted delgadito. Sí, claro. Bueno, yo creo que otro con unos kilos manos no entra. No sé cómo entraban ahí, la verdad, pero bueno, entraban. Y la otra casa es esta que estamos, La de Juan Polié, mencionando. 1192. No, No. esta es en Positos. Posito. Ahí está. Vayan a saber.
Yo lo que no entiendo es por qué a unos se les permitió hacer fotos y a otros no. Nosotros fuimos con Esteban Perroni, ¿Mm? fuimos. Esteban Perroni, un cámara y yo. ¿Y pero no filmó de cámara? No lo dejaron. No lo Pero dejaron. había más gente en la visita. El guardia. Era Según el que está de turno. García, el ministro, fue el que nos autorizó a entrar. Pero la persona que nos abrió, que era el encargado de guiarnos, nos expresó estrictamente que no estaba permitido hacer fotos. Ni filmar ni hacer Me fotos. hubieras llevado a mí, yo te solucionaba el problema. Sí, bueno, pero no te conocía yo todavía. Vamos, te conocía. No, sí me conocía, sí me Te conocía. conocía, pero no estábamos No vinculados. estábamos tan vinculados. Mm. Escuche, ahora yo le voy a pedir en unos minutos el video de Ortuño, porque voy a arrancar con una noticia que pasó desapercibida, la dio Montevideo Portales. Tiempos de cambio. Casupá demorará años. Qué noticia esa, ¿no? Meteorólogo propuso abastecer a Montevideo desde la Laguna Negra. Pero para que vea que nosotros somos los únicos que decimos No, cosas. pero estamos hartos acá de Bueno, decir pero- que va a demorar Pero años. uno se pone contento porque hay otro que no lo conocemos, o sea, no lo conozco personalmente, no. Y dice cosas muy parecidas a las nuestras. José Serra planteó usar el embalse rochense como fuente alternativa para el país y recordó la situación crítica que atraviesa el agro. El meteorólogo José Serra propuso que Uruguay aproveche la Laguna Negra en el departamento de Rocha como fuente alternativa de abastecimiento de agua potable para el país ante las demoras y limitaciones del embalse de Casupá. En diálogo con Montevideo Portal, Serra sostuvo que el país atraviesa un escenario crítico por la falta de políticas de Estado que enfrenten los efectos del cambio climático y la escasez de agua que afecta al sector agropecuario. Desde la sequía del 21, 22, 23 y 24 no se ha hecho nada estructural. Estamos recién aprobando Casupá, que va a demorar 4 o 5 años. Y en ese tiempo, ¿qué hicimos?, cuestionó. Según explicó, la Laguna Negra cumple las condiciones naturales para transformarse en una reserva estratégica. Es agua natural dentro de un ecosistema que se autorregula. Tiene una profundidad media de 5 metros y una superficie comparable, incluso un poco mayor, a la del departamento de Montevideo. El proyecto implicaría construir un ducto de unos 270 kilómetros que transporte agua desde Rocha hasta la capital, que atraviese zonas con déficit hídrico. Abastecería Maldonado, La Valleja, Canelones, San José y Montevideo. Solo habría que potabilizar el agua, no desalinizarla, lo que reduce drásticamente los costos. Serra agregó que en comparación, Casupá podría generar problemas adicionales. Una vez lleno el embalse, si se produce un evento de lluvias por encima de los 200 milímetros, hasta podría inundarse la ciudad de Florida. Nadie lo dice, pero ese riesgo está, advirtió. Para el meteorólogo, la discusión ya no pasa por la factibilidad técnica, sino por la voluntad política. Algunos me decían que traer agua desde Rocha es caro o demora demasiado, pero tenemos oleoductos desde la boya petrolera hasta Bahía Blanca y gasoductos desde Argentina. Los romanos hacían miles de kilómetros de acueducto con piedra. Nosotros, con la tecnología actual, los hacemos en meses, comparó. Serra contó que su propuesta fue elaborada junto a un equipo multidisciplinario de biólogos e ingenieros hidráulicos que ya fue presentada ante distintos actores políticos. Sin embargo, lamentó la falta de interés. Unos me decían que era caro, otros que demoraba, pero no hay peor ciego que el que no quiere ver, sostuvo. El meteorólogo advirtió además que el fenómeno de la Niña podría prolongarse y agravar la situación del campo. Es muy probable que pase eso. Y ¿no? este es meteorólogo en serio. ¿Sabes? No, pero ya venimos con un déficit importante. Si el evento se extiende, va a afectar la agricultura y la ganadería. El agro vuelve a ser el gran perjudicado, señaló. Finalmente, Serra insistió en la necesidad de adoptar una visión a largo plazo. Uruguay necesita una política de Estado frente al cambio climático, con soluciones reales y sostenibles. La Laguna Negra puede ser una de ellas, concluyó. Yo creo que ha sido muy claro. Da una opción distinta. 270 millones de dólares solo de caña. De caña. ¿no? Bueno, está bien. No, pero le digo pero porque, lo que sí porque les dijo- parece caro todo. ¿no? Pero todo les parece caro. Claro, pero la represa de Casupá
Va a costar 400 millones. No, y mire, primero era 80, ¿no? Sí, escucha. Después 130, más 130, más 130, que lo que cuesta el dinero son 390. Y como siempre en el Uruguay va a salir más de 400. Solo la represa. Y después como Y después tenemos va a que- haber el desastre que usted puede ver inundado Florida. Pero ¿no? aparte no solo eso, hay que potabilizarla. Y sí. van a ponerla en el medio del río. De vuelta, porque no alcanza la agua corriente hoy para seguir potabilizando. Sí. Si da 700.000. No, lo van a hacer en el padrón rural 75. Eso es más plata ¿Eh? de aguas corrientes. No, ahí tiene que talar todo el monte. Y de eso quería hablar. Sí, Porque ahora vamos a poner un video sí, que lo va a subir Javier, sí. en donde vamos a escuchar en una visita que hizo a los vecinos de Casupá, departamento de Florida, el ministro Ortuño, para explicarles, es un pedacito muy chiquito, Sí. hay que tratar de escuchar el final, lo vamos a pasar 2 veces igual, porque sale medio entrecortado el final porque hay una vecina que no aguanta más, ¿no? Pero después nosotros lo explicamos mejor. Vamos a escuchar. Los montes nativos son un impacto ambiental, duro. Creemos que puede haber otros y que es responsabilidad nuestra compensar, mitigarlos, reducirlos al mínimo y además compensarlos. Del lado de Florida, le contaba hoy al intendente, tanto la intendencia, el municipio como organizaciones ambientalistas nos planteaban que tienen proyectos de vivero justamente para colaborar en replantar los árboles que muy probablemente deberemos replantar cuando concluyamos el estudio de impacto ambiental. O sea, la respuesta es sí, la responsabilidad es, tenemos que compensar eso, y ese es el compromiso además. Les agradezco, sé que podríamos estar toda la noche, pero los montes nativos son un impacto ambiental, duro. Creemos que puede haber otros y que es responsabilidad nuestra compensar, mitigarlos, reducirlos al mínimo y además compensarlos. Del lado de Florida, le contaba hoy al intendente, tanto la intendencia, el municipio como organizaciones ambientalistas nos planteaban que tienen proyectos de vivero justamente para colaborar en replantar los árboles que muy probablemente deberemos replantar cuando concluyamos el estudio de impacto ambiental. O sea, la respuesta es sí, la responsabilidad es, tenemos que compensar eso, y ese es el compromiso además. Les agradezco, sé que podríamos estar toda la noche, pero Es fantástico que este señor sea ministro de Estado, ¿no? No, pero el tipo es normal. Lo que pasa es que, a ver, el tipo no, sale a no. ser mandado porque le gusta. ¿Qué va a hacer? Pero El ese tipo- mandado de quién? ¿A quién le está haciendo mandado? Se lo está haciendo al frente. Sí, Y- pero y perdón. ¿quién está detrás de todo este engendro? Bueno, pero se ve que hay varios atrás, porque él Sí. menciona al intendente de Florida, menciona Sí, al sí, diputado claro, de Florida sí, y al sí. alcalde de Casupá, Claro. que los pone de su lado, y es real que está de su lado. Sí. ¿Está bien? Y Entonces, profundamente equivocados. Pero aparte, claro, porque quieren poner una dicotomía entre la capital y la parte rural del departamento. Y que no se dan cuenta que están arruinando el departamento. ¿Está bien? Sí. Y a ver, yo conozco otro legislador de este país, del departamento de Canelones, que hizo gestiones con el alcalde de Casupá para impulsar una medida que se ha impulsado con el caso de UPM y eso. Es una medida constitucional, artículo 304, 305 de la Constitución, para juntar firmas y que la Junta lo considere y que si no, que se haga un plebiscito en la zona, que es juntándose el 15% el padrón de la circunscripción electoral de Casupá, que no son muchos, con 400, 500 firmas lográs el plebiscito, y no quiere saber de nada. Sí, claro. ¿Está bien? O sea, hay que decirlo con todas las letras. Y eso, muchachos, Pero además son blancos, no son chinos. con el criterio de este personaje de replantar, estaríamos inaugurando el Mundial y en ese momento estaríamos plantando árboles en Casupá, con suerte, ¿no? No, pero es Todavía, peor ¿eh? todavía. Es Con- peor. con es peor. suerte. Yo te voy a explicar por qué es peor. Esos árboles autóctonos de esa zona, el que demora menos en crecer 50 años, 75 y algunos 200.
Cuando la vecina al grito le dice, ¿pero van a replantar Coronilla? El tipo se paró y dijo, rasco de acá, ¿no? Ujú. Porque no seas malo, no es un eucalipto. No va a plantar pino. Van a plantar son otro tipo de árboles los que están en ese lugar. Y eso va a generar otro gran problema, que cuando llega la inundación, produce un estado complicado, porque es un agua que no circula mucho, ¿viste? O van a hacer un embalse bastante interesante. Las cianobacterias están invitadas a, No van solas. a la represa A ver, de Ortuño. no son los embalses del Río Negro que cruzamos cuando vamos por la ruta 3. No son esos embalses que tienen trato directo con el río y entonces las cianobacterias no les dio, porque se la lleva, papá. Es así, no es lo mismo. Aparte el pobre Santa Lucía está golpeado. Entonces, después hay un artículo acá que sale... No, que le quería decir Sí, que el señor Serra no se hizo nada, no. El Frente Amplio evitó que se hiciera algo, sí, la correcto. cosa, no, pues se hizo eso. Es Eso cierto, estaba, es eso muy estaba pronto para y hacer. Y pugnaron hasta en los juzgados Seguro, para claro. parar la obra. Seguro. Y fue de todas formas, los bobos son los que estaban, porque cuando se les advierte, no estoy hablando de la parte de OCE, se advirtió para afuera Sí. que iba a pasar eso. Exacto. Y nadie dijo, no, ellos no van a hacer eso. ¿Contra quién jugás? Usted lo hizo eso. ¿Eh? Con Sí, el yo lo presidente hice, Montero sí, de sí, Ocio, sí, ¿usted sí. avisó Sí. al Poder Ejecutivo? Y yo no de la sé si- época. sí, avisó. sí, Usted avisó. Después no sí, le dan pero bolilla. se le avisó a todo el mundo, pero era una cosa normal lo que estaban haciendo, porque si usted lee entre líneas los diarios, cosa que la mayoría de los No hacen. supuestos asesores no entienden lo que es leer entre líneas, el Frente Amplio le estuvo diciendo al gobierno todo lo que iba a hacer, todo lo que iba a objetar, todo. Sí, era leer los diarios nomás, la diaria y ya estaba. Sí, y Montevideo. Claro, cortar- y entonces hasta utilizaron al Poder Judicial, a la Universidad de la República. Lo metieron el día que tenían un juez al específico. Vaticano chico este que tenemos acá, la La Universidad de la Urso del República. Urso del Ar. Sí. Que ahora no le dan plata. No, claro, ¿Viste? pero Y le prometieron todo y pusieron a este fenómeno. sí, pero ¿usted ha visto algún lío ahí? Nada, Nada. Es que Porque no levantan. No, le dijeron que ahora es flaquito porque tenemos poca plata, que después con este presupuesto vamos a tener más plata y ahí le vamos a dar. El último año. Claro. Entonces te dice, seguro. pero te dejo el problema para el que viene. No, Pero son tan hijos de su mamá y de su papá que van a hacer eso. El último año van a decir, subo. Gane o pierda. Después te saco el problema para el que viene. ¿Me Claro, entendés? pero además un ejemplo muy, muy claro es el del aumento a los soldados, ¿no? Ah, sí. Seguro, claro. 500. No, en el cuarto año. 500 el primer mes, Seguro, el primer año. seguro. 500 No, pesos no, el primer pero año. por Después eso. terminas en 200 pesos. No, en 100 pesos. En 100 pesos. Y existirán 100 pesos dentro de 4 años acá en el Uruguay, ¿no? Pero además que Cabildo Abierto Votara eso. No, pero salga y lo anuncie con plata, tocando la batería. Es absurdo porque no se da cuenta 100 pesos dentro de 4 años. De aumento. Usted se olvida quién fue que en el velatorio del ministro Fernández Sí. Huidobro hizo uso de la palabra, en palabras muy emotivas. Fue Manini. Pero una cosa era como ministro de Defensa Huidobro y otra cosa es estos personajes que hay vos ahora. vos te tenés que dar cuenta ¿No? cuando vas a hacer un discurso de eso con un tipo que tuviste enfrentado toda la vida. Sí, sí. No tenés por qué No. faltarle el respeto, pero tampoco No. ser tan mamadera. Ujú. Así. Escuche, acá yo te digo un artículo rurales del país. Productores de Casupá cuestionan visita del ministro de Ambiente por el proyecto de la represa, lo que hablamos recién. La instancia que tuvo lugar en el Salón de Mevir, en el centro poblado de Gaetán, generó expectativa entre los vecinos, pero terminó dejando disconformidad entre los participantes. Claro, si cuando lo apuraron el hombre se paró y se fue. En los últimos días, productores de la zona de Casupá recibieron la visita del ministro de Ambiente, Eduardo Ortuño, en el marco del proyecto de construcción de una represa impulsado por el gobierno. La instancia que tuvo lugar en el Salón de Mevir, en el centro poblado de Gaetán, generó expectativas dentro de los vecinos. Dice Álvaro Rivadavia, productor del departamento de La Valleja, claro, porque esto es limítrofe, ¿no? La Valleja, Florida. Explicó que los pobladores habían reclamado instancias de diálogo formal con las autoridades y que recién a último momento se les notificó la presencia del ministro. La convocatoria movilizó a más de 120 personas, algunas de las cuales recorrieron más de 80 kilómetros para asistir.
Esto el artículo 305, 304 es divino. Sí. Esperábamos respuestas concretas, pero lo que recibimos fue un discurso similar al que ya se había escuchado en la prensa, señaló Rivadavia en valor agregado de Radio Carve. Según describió el ministro, dedicó 1 hora a la reunión permitiendo solo unas pocas preguntas, que luego respondió en bloque con afirmaciones generales sobre la necesidad de agua en la zona metropolitana y los efectos de la sequía del 22-23. Los productores cuestionaron la falta de precisión y aseguraron que existen discrepancias entre lo que plantea OCE y la realidad del territorio. Mientras la empresa pública estima que se verán afectados unos 105 padrones, 70 en Florida, 30 en La Valleja, los vecinos calculan que las consecuencias llegarían a 12.000 hectáreas y alrededor de 80 familias. Lo que vemos es que se van a expropiar campos que no se van a inundar y se dejarán afuera otros que sí lo estarán. Eso lo sabemos quienes conocemos cómo crece el arroyo en la zona, advirtió Rivadavia. O sea, le están diciendo, calcularon mal la saltimetría y se les van a inundar algunos que no los van a expropiar y otros los van a expropiar y no van a tener una gota de agua. Advirtió Rivadavia, dice. El productor agregó que la reunión terminó de forma abrupta, dado que el ministro se retiró para cumplir con otro compromiso en el departamento, lo que generó malestar entre los asistentes. No obstante, el jerarca se comprometió a volver y a enviar equipos técnicos interdisciplinarios para evaluar en terreno el impacto del proyecto, aunque no fijó plazos. Ustedes vieron el final de la cosa cuando el tipo se para, pim, y pica y corre, se llama. Se supone que todo eso tendría que estar hecho ya. No. Todos esos estudios técnicos. Digo, más allá. Esto demuestra lo mentirosos que son. Porque ¿cómo no era que Tabaré Vázquez le había dejado todo pronto a la calle Pou? Mentira, no dejó nada pronto. No había crédito, no había nada. Y acá demuestra, porque si todos estudios técnicos que van a hacer ahora, no era que estaban pronto ya cuando llegó la calle Pou al gobierno. Sí, son grandes mentirosos. Y sigue mintiendo. Este señor es nefasto, no sabe dónde está parado y el gobierno lo empuja así, porque acá, ahora ya, la responsabilidad es de Orsi, ¿no? Por supuesto. No le echen las culpas a Ortuño ahora. Es Orsi el gran responsable por no imponerse en esa interna de Coboy que hay y que todos salen y dicen lo que quieren y no se sabe cómo termina, ¿no? Porque esto es una cosa, ¿hacia dónde vamos? Es bravo, es bravo. Yo ahora iba a tocar un tema que a usted le va a encantar y a usted también, don Amodio, que es el bochorno y la vergüenza y ataque a la institucionalidad. La patota le hizo cambiar el voto al presidente de diputados, Valdomir, Sí, bueno, eso es otra. del Frente Amplio, porque no quieren que se hagan pedidos de informe a la presidencia de la República, a la que le crean una supersecretaría de estrategia para Jorge Díaz. ¿Qué quieren hacer? Dice, ¿qué esconden? Esto lo dijo Robert Silva, el senador del Partido Colorado. Sí. Y hay que explicarlo este tema, porque la gente no lo va a entender. No. El tema es así. Había un artículo, un proyecto que se pedía que se pudieran hacer, porque a la presidencia de la República no se le pueden hacer pedidos de informe. No. Se los pedidos de informe de los legisladores es a través del artículo 118 de la Constitución de la República. Exactamente. Pero se lo pueden hacer, por ejemplo, a la OPP, que es una oficina delegada, a la Secretaría de Derechos Humanos, a la Presidencia de la República. Delegada, pero al presidente no se le puede preguntar nada. Y claro, tienen miedo que le pregunten a Tribilín, cosa que Tribilín, cuando le lleguen los periodistas, le pongan el micrófono y dice, el diputado tal, el senador tal, le hizo tal pedido de informe. Cuéntenos. Y va a tener que contestar que sabe, porque si es al presidente, por más que lo reciba uno de sus secretarios o prosecretarios, se lo tienen que llevar y decirle, che, llama, mirá lo que nos mandaron preguntar. Por lo menos tenés que ponerlo en conocimiento. Pues si no, el tipo, como no quieren eso, pero ¿qué pasa? Cuando entran a votar, el presidente de la Cámara, Baldovín, que es del Frente Amplio, estaba de acuerdo y levantó la mano. Y ahí se dan cuenta, la coalición que pensaba que perdía, que había ganado por un voto. Sí, claro. Y empiezan a festejar, la clavamos en el ángulo. ¿No? Es así que en una quiniela pagaba cualquier plata, en la timba, ¿no? Porque nadie daba ese coso. Piden un cuarto intermedio de 5 minutos, se arma un altercado, parece. Dicen que hay fotos y que hay videos, yo no los he visto. Si hay, los están escondiendo, ¿viste? Porque 2x3 se amigan entre ellos. No lo publique, ya está, olvídate. Yo sabe cómo saco esas cosas a la calle, tiro todo para afuera. Entonces, en donde al hombre lo apretan. Le hacen un aprete, que es lo que está denunciando, lo ha denunciado el diputado Schipiani, lo dice claramente. ¿Tenemos ese video de Schipiani? No. Está en un X.
Está, el post es de Robert Silva y dentro está ese. Y es espantoso. Porque ¿qué miedo puede tener el presidente de que vos le hagas un pedido de informe y le preguntes por algo que están actuando? Pero además los pedidos de informe no se contestan por escrito. Por supuesto, Sí, no claro. tiene que hablar Tribilín, Zafa, Sí, bárbaro, seguro, hombre. claro. ¿Cuál es el problema? Lo que sí lo va a tener que firmar. Sí. Bueno, pues, Porque es al presidente. pero No, ya es, sabemos que se lo va a elaborar otro. no importa, que se lo haga quien quiera, que lo escriba en la casa. Pero vos no podés vivir en una burbuja. Porque, ¿qué pasa? Esto demuestra por qué no se le podían pedir los pedidos de informe al presidente. Porque la presidencia, como que resolver técnicamente no puede resolver nada. Designa ministro, todo. Sí. Propone gente para los entes, todo. Pero Sí, funciona como poder también, ejecutivo. También propone embajadoras. Embajadoras, exacto, 2. En los últimos tiempos, si quiere, Sí, después metemos sí, bocado sí. en eso. Está todo bárbaro. Mm. Pero el tipo vive en eso. Pero ahora, como el hombre ha generado tantas secretarías dependiendo de él, que van a tener tanto trabajo, le preguntan a él. Y ya lo tenemos pronto. Ujú. ¿Y lo podemos pasar o no? Vamos arriba. Métale candela. Gracias, presidente. Una forma muy triste de terminar la consideración de esta ley de presupuesto. Lo que acabamos de presenciar aquí, francamente, ha sido una vergüenza. Una vergüenza para la República y una vergüenza para este Parlamento. Porque lo que aquí han votado los legisladores del Frente Amplio y usted en esta última instancia, presidente, es menoscabar al propio Parlamento. Y menoscabando al Parlamento, menoscabar la República. Y yo, presidente, me solidarizo con usted. Porque todos los que estábamos aquí en sala vimos cómo la patota se le vino arriba. Y quiso convencerlo. Y lo arrinconaron y seguramente habrán pasado cosas en la bancada del Frente Amplio. Seguramente habrán llegado llamadas de la torre ejecutiva para frenar esto. Por eso toda mi solidaridad, señor presidente, con usted, porque sabemos que está y ha tenido a lo largo de todas estas horas, desde que se votó favorablemente con su voto este artículo, enormes presiones políticas, que exceden incluso a este recinto. ¿Qué es lo que quieren esconder? ¿Por qué no quieren que los parlamentarios hagamos pedidos de informes a la presidencia? Acá se ha dicho de que es por cuestiones constitucionales, pero lean por lo menos qué es lo que se está reformando. Acá se está reformando un artículo que consagra el pedido de informes a la OPP, que es una dependencia de la presidencia. Si es inconstitucional hacer un pedido de informes a la OPP, ¿por qué no lo derogaron? Entonces, aquí lo que ocurre es lo que venimos señalando, no solo desde que estamos discutiendo esta instancia presupuestal, sino desde que asumió este gobierno. Hay cosas que en la presidencia huelen mal. Hay procedimientos que son extraños, hay acumulaciones de poder que no se entienden. Y esta lamentable decisión que ha tomado hoy el Frente Amplio reafirma todo ello. Muchas gracias, señor presidente. Ya está. Complementó las palabras nuestras. ¿Qué más va a decir? No, encima nada. Sí, Acá me seguro. llegó porque son 21:03. Sí. Nicolás dice, buenas noches, lindo verlo a los tres que juntos, venir a invitar. Está, eso está. ¿Credisol tenía que ver con el MLN? Pregunta a Nicolás. ¿Bien? Credisol. Creditosol. Que Siempre Sol dijeron. paga. Siempre dijeron, Sí, pero no sí. tengo idea si tenía o no. No tengo idea. Sí, ya, Dice, en definitiva, pregunta a Pablo, ¿se puede visitar a un Juan Polié? No tenemos la menor idea. Pero pregunten, eran visitas los días sábados, ¿se acuerdan? ahí está. Tenían que anotarse en el Ministerio de Defensa. Ahí está. Capaz que Comunicarse con el Ministerio de No, pero Defensa. había visitas. había que visitas se a podían, pedido. Sí, a pedido. Que que se- se pidió el propio concedían. ministro. Nosotros fuimos 3 semanas. Mm. Exacto. ¿Tiene algo más para decir? No, hay una carta de un preso de Domingo Domingo Arena, Mm. enviada al presidente de la Suprema Corte de Justicia, que queda para el jueves. Para el jueves. Está muy interesante, me dijeron. Yo no la Sí, leí todavía. sí. No he tenido tiempo. Mm. Pero con gusto la leemos el jueves. Ahí está. Y también hay que leer lo que escribió Manuel Flores Silva sobre este episodio de la
H en la embajada, ¿no? Ah, la- Más allá que las dos, ¿no? Las dos. Ahí está. Sí, lo de H le pegó muy duro también Silva, senador Da Silva. Que No, pero lo de Flores Silva es... fue mejor. Yo no lo leí. Por lejos. ¿Sí? Sí. 8 razones. Ajá. Impresionante. Y ahí, bueno, lo Sí, dejamos para el jueves. vio como Tyson entraba y 8 trompadas y el tipo a los 13 segundos caía. Bueno, esto pasó igual. Flores Silva, 8 razones. Adiós. Bueno, lo vemos el jueves. Bueno, Nos vemos. Hagamos el despido. pues lo dicho. Hasta el próximo jueves. Estaremos al completo también, ¿verdad? Sí, señor. A Buenos Aires el lunes no, porque ya nos vamos a Buenos Aires por el tema del documental nuevamente. Que vamos a tener, Exactamente. no pasamos el video que Sí, tenemos. claro. Lo tenemos que pasar. El jueves que viene lo pasamos. Felicito. Bueno, pues lo dicho. Hasta el próximo jueves. Esto es El Servidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conducen Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello.